¿cómo están? Hoy es 27 de abril del 2020. Yo soy Tere Vale. Estamos aquí como todos los días en este esfuerzo del Rapidín. Como todos los días, aquí está con nosotros Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere. Hola, Mónica, bienvenida. Hola, ¿cómo querida, está Tere, Jaime? Muchas mi querida gracias. Mónica Uribe, ¿cómo estás, Santa Mónica? Bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos listos. Al mal paso, darle prisa a Jaime. Bueno, hoy fue una mañanera de quién es quién. Se habló de, ya saben, los precios de la gasolina, del diésel, y ahora quiénes de qué empresas están respetando la cuarentena y qué empresas no están respetando, cortesía de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que Andrés Manuel López Obrador está como el proverbio aquel, como el dicho aquel, como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Ayer, por ejemplo, este fin de semana presentó su decálogo de apoyo a las clases medias y altas. Nada más les voy a comentar algunos para que se den cuenta de que ni es apoyo ni es nada. Dice que su gobierno no tolerará actos de corrupción e impunidad. Ese es el primer punto. Pues, es un gran apoyo. Pues eso nos había dicho que no lo iba a tolerar desde que entró al gobierno. Que después va a garantizar que la sociedad no financie el aparato gubernamental. Pues ya no lo hace. O sea, se ha reducido el gobierno hasta quedar casi paralizado. Tercer punto, dice, va a garantizar las libertades, pues dijo que en el pasado los gobiernos impusieron modelos económicos. O sea, nos va a preguntar sobre los modelos económicos o qué. Y así dice, por ejemplo, en el cuarto punto dice que va a garantizar el Estado de Derecho y la auténtica autonomía y división de poderes. Oye, perdón, pero eso se lo mandata la Constitución, no lo tiene que ofrecer como sí, no un es gran logro. favorcito. ¿Sí? Bueno, ¿y en qué apoya eso a la clase media y Nada, alta? absolutamente nada. Todos los demás son solo demagogia y cosas vacías. Lean los 10 puntos. Yo creo que es perder mucho el Ya los tiempo. leí. Aquí los comentamos. Nada más quiero hablar del noveno, que es la entrada en vigor del TEMEC. Bueno, pues el TEMEC, ok, es importante, pero eso apoya relativamente a las clases medias, porque toda la economía de Estados Unidos está sufriendo un colapso automotriz. ¿Podrías repetirlo porque te cortaste un buen ratito? Y el 10º punto es que va a estimular a la industria automotriz. Es el único punto realmente nuevo, ¿sí? Pero no, eso no apoya a las clases medias y altas. Esas son divisas que necesita, porque todo lo demás se ha caído, el petróleo, el turismo, las maquiladoras, etcétera. Ahora, hoy le salió como pocas veces su talante autoritario por dos cosas. Le advirtió al Banco de México que va a estar vigilando que los apoyos que dé no sirvan para grandes empresas quebradas. Prácticamente les dijo, si ustedes nos fallan, yo te voy a vigilar, entonces vamos a vernos las caras, pues seguramente esa es una terrible cosa. Y el otro fue sobre, hay un programa del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio y el BID, por más de 12 mil millones de dólares, que son algo así como 290 mil millones de pesos. Se anunció este fin de semana que los que da el presidente de la República al sector formal, no al sector informal, al sector formal directamente, ¿sí? Y el presidente dijo que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Entonces, ni quiere que el sector privado se salve a sí mismo, ni que el Banco de México los ayude, ni él realmente está ayudando a las clases medias y altas, tampoco a las bajas. Yo dejaría ese tema largo, perdón. Sí, adelante, Mónica. Bueno, creo que ha sido la mañanera más agresiva en términos de discurso. Eso que no me gusta el modito con el que están haciendo, y es una frase sumamente agresiva, sí, ya en su famosa
muletilla de con todo respeto es bastante desagradable. Esto ya es verdaderamente una agresión directa a los ciudadanos organizados. Lo que le molesta es que ya se está dando cuenta que hay organizaciones sociales, una organización de diversos grupos que está cuestionando su forma de gobierno. Es decir, la molestia reside en que están cuestionando sus proyectos, sus planes y programas, pero además su modo personal de gobernar, y esto no lo tolera. Y esto es una cuestión ni siquiera estructural ni de partido, es una cuestión personal. Y esto asusta muchísimo. ¿Por qué? Porque no quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer. Hasta donde yo entiendo, la gente que votó por él, votó para que hiciera realidad una serie de cuestiones que había prometido, como en cualquier elección. Y se está saliendo de su propio guión en términos de que habla de democracia directa. Yo estoy viendo bien a Mónica, ¿eh? Yo los veo y los oigo bien. Sí, yo también. Tengo toda la potencia de Internet. A ver, el discurso presidencial es de que sí Ahora sí te opinen cortaste, Mónica. el pueblo bueno. De plano, ¿me oyen aquí? Ya te ¿Aquí estoy me oyendo. oyen? Ya. Ok. Lo que está planteando el presidente es que el pueblo bueno puede opinar, puede decidir, aunque sean tres gatos, pero es el pueblo bueno, pero las clases medias y altas no. Eso es lo más sorprendente del discurso de hoy. No me gusta el modito, pero sí le gusta lo que él organiza para que el pueblo bueno se exprese en favor o en contra de sus proyectos. Es el caso más reciente es el de Constellation Brands y el caso del aeropuerto, ¿qué decimos? A la mera hora está haciendo una distinción. Hay ciudadanos de primera, que es el pueblo bueno, y ciudadanos de segunda, esos ciudadanos que se están organizando, le están cuestionando su modo personal de gobernar, esos somos ciudadanos de segunda. Y da la casualidad que son las clases medias y las clases altas a las que condescendientemente, en el sentido peyorativo de la palabra, les está planteando un decálogo para ayudarlos, lo cual no es cierto, porque no hay nada que realmente fortalezca la economía de las clases medias en adelante. Y tampoco fortalece a las clases bajas, por supuesto que no. Pero aquí lo molesto, lo que indigna, es precisamente que la opinión de las clases medias no existe, no cuenta y le molesta. Entonces, ¿para él qué es ciudadanía? O sea, ¿hay una ciudadanía universal para él o solamente los pobres son ciudadanos? Yo ya no entendí, porque es un discurso en donde sí, la democracia participativa para las clases bajas o para el pueblo bueno, que es lo que él quisiera, que todo el mundo fuera un pueblo bueno y dócil a sus dictados. Pero para la gente que está pensando y que está cuestionando, esto no existe. No existe desde su perspectiva y realmente alarma y de veras pone las alarmas mucho más aguzadas, porque de verdad, ¿cómo es posible que se indigne ante la organización social que lo que busca es que la economía no se pare? O sea, finalmente le están haciendo un favor, porque él no tiene el entramado ni el utillaje mental como para hacer un programa de gobierno consistente que nos pueda sacar de la crisis provocada no solo por la pandemia, sino por la crisis económica. Al contrario, sus medidas en realidad profundizan la crisis que ya estaba. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos quiere llevar este señor? No se entiende. Miren, yo hoy participé en una reunión de Movimiento Ciudadano, en donde estuvieron pues, grandes economistas de la academia, pero también de la iniciativa privada. Estuvo personas de Citibanamex, de BBVA Bancomer, estuvo Enrique Quintana del Financiero, Rolando Cordera de la UNAM, en fin, muchos periodistas de renombre. Y yo quisiera compartirles, siguiendo con lo que dice Jaime, de que el presidente, desgraciadamente, y ahora sí como él dice, con todo respeto, pues es como el perro del hortelano, porque ni come ni deja comer, exactamente.
Bueno, hay dos asuntos en los que yo podría resumir las intervenciones de todos estos economistas. Si no hay apoyo fiscal a las MIPYMES y a las grandes empresas también, sí y solo sí no despiden empleados, se mantiene la plantilla, digamos, si no aparece de alguna manera alguna forma de apoyo fiscal, la situación va a ser muy grave. Se está hablando de la pérdida pues de 1,5 millones de empleos aproximadamente. Acuérdense que ya entre marzo y abril se perdieron todos los empleos que se crearon el año pasado. Y si las cosas siguen así, si no hay alguna estrategia contracíclica que realmente permita pues apoyar a los micro, medianos, pequeños empresarios, pues la situación, en fin, se vuelve muy, muy difícil. Y la otra situación que no podemos enfrentar tampoco es la contención del gasto. Mientras el presidente no decida abrir la Creo llave que del mi gasto internet ya valió. y persista en la situación del austericidio en el que está viviendo pues todo el gobierno y todos los mexicanos, porque como decía Mónica hace un momento, pues esa es la aspiración, que todos seamos pobres y entonces sí, ya todos somos ciudadanos y llegamos a eso. Todos los pronósticos que hacen en promedio, les voy a dar el promedio, hablan de más del 10% de pérdida del Producto Interno Bruto de nuestro país, o sea, decreceríamos más del 10%. Y por otra parte, pues digo, una caída total del consumo, una caída enorme de la producción industrial, el cierre de muchas empresas, en fin, la situación se ve muy difícil porque además nuestro gran socio comercial, pues también va a tener una caída importante, o sea, me refiero a Estados Unidos, claro, del Producto Interno Bruto. O sea, hay un problema de una pandemia que nos tiene encerrados, que no nos permite consumir, que no tenemos ingresos, hay una reducción pues de las remesas que se espera entre un 25 a 30%. Estados Unidos tiene un desempleo del 20%, lo que todavía va a ser más complicada esta situación. Ha habido salida de capitales en México. En fin, creo que la situación se vuelve muy, muy, pues, estresante para que tengamos un político, pues, que su respuesta sea, no me gustó el modito. Me parece de una simpleza, de una irresponsabilidad, de una soberbia, de un autoritarismo basado sobre todo en la ignorancia propia y compartida, que me pone los pelos de punta. O sea, realmente me pone los pelos de punta porque el estancamiento que vamos a vivir este año no se va a quitar en 1, ni en 2, ni en 3 años. Se habla de una década perdida. Jaime. Sí, yo creo que hay que señalar y criticar al gobierno por las cosas que hace o deja de hacer, pero con datos duros. Nomás, de manera sorprendente, les diré que el INEGI publicó hace poco los resultados del empleo y el desempleo en marzo. Y resulta que el desempleo en marzo bajó. Es decir, fue sorpresivo porque todo el mundo esperaba que en marzo subió el desempleo, ¿sí? O sea, está en 1.9. Está mejor que en febrero y está mejor que en enero, ¿sí? Y está mejor que en marzo del año pasado. O sea, no solamente no aumentó el desempleo durante marzo, sino que bajó. Ese es un dato que sorprendió pues, a los analistas, porque todo el mundo esperaba otra cosa, lo cual no quiere decir que se van a seguir creando empleos en abril y mayo. No. O sea, todo lo que dijiste es válido, pero en el mes de marzo no, fue una cosa muy rara. Habrá que analizar mejor los datos. Por otro lado, yo regreso al tema y creo que es algo muy
muy grave lo que está haciendo el presidente. El presidente tiene una serie de montos, sí, de sus programas asistenciales, y algo nuevo nada más son los 3 millones de créditos que va a dar. Eso es todo lo nuevo que va a dar, que son 75,000 millones de pesos. No se ha movido de ahí, no ha aumentado, o sea, no ha dado ni un solo peso más a esta cantidad. Y por supuesto, uno dice, pues sí es mucho dinero, pero para el tamaño de la economía no es nada. Ahora, tampoco va a beneficiar grandemente a las clases más bajas, simplemente por una razón. Si se quiere ayudar a las clases más bajas, pues hay que darles empleos con seguro social, hay que darles educación, etcétera. No las 100 universidades patito, no el dinero asistencial, sino un empleo pagado adecuadamente. Entonces, uno diría, ahí el presidente está mal, falta que dé, pero lo grave es que le molesta que otros hagan. Eso es lo que quiero insistir. Ya sé que lo expliqué, pero quiero insistir. O sea, este asunto del BID y los 290,000 millones de pesos es un asunto que negociaron directamente las empresas privadas de este país, ¿sí?, con el BID y sin el aval del gobierno federal, porque pues, no lo quiso dar y no lo va a dar. Entonces, se va a apoyar, creo que hasta con 95,000 pesos a cada MIPYME, creo que es un monto pues bastante más grande que los 25,000 pesos que quiere dar el gobierno federal, y además el volumen de recursos pues es mucho mayor que el gobierno, que lo que está dando, es 3 veces lo que está dando el gobierno. Entonces hay que darse cuenta de que el sector privado está dando 3 veces más de lo que el gobierno está dando. Entonces eso molestó al presidente y utilizó para acusar pues de una manera muy, muy loca, porque no tenía base, para acusar que se quería apoyar y que se le querían imponer cosas. Nunca se habló de que el gobierno iba a hacer el respaldo financiero. Y la otra, está amenazando al Banco de México con que si hace cosas que no le guste, puede cambiar la ley. Y nomás hay que recordar el decretazo que se aventó el 23 de abril pasado, el jueves pasado, ¿sí?, y una serie de iniciativas sobre el presupuesto que están ahorita en la Cámara de Diputados, que le darían el control completo del presupuesto por encima del Congreso. Entonces, estamos viendo una película de un autoritarismo y parece que no hay contrapesos. Eso es lo más preocupante. Y ya, o sea. Mónica. Bueno, sí, me preocupa muchísimo la cuestión de todo el paquete que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría y donde es más fácil que aprueben una serie de cosas. Efectivamente, lo que quiere López Obrador es tener, antes de las elecciones de 2021, quiere tener el control absoluto del presupuesto. Si tiene el control del presupuesto, hace a un lado y de una manera casi irremisible a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara es la encargada de aprobar el presupuesto. Si la Cámara se ve atada de manos, el Senado no puede frenar porque el Senado ratifica. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente que está tratando de minar a través de la mayoría parlamentaria la independencia del poder legislativo. Eso es sumamente grave. Los últimos 30 años lo que se ha tratado de hacer es buscar un equilibrio de poderes. Pero, a ver, Mónica y Jaime, a los dos les pregunto esto, a ti como politóloga y a Jaime como analista. Bueno, ¿no hacía eso siempre el que tenía mayoría en el Senado, no como tradicionalmente se decía, mayoriteaba? A ver, había formas para mayoritear y había consensos extralegales previos a la toma de acción. El problema es que Andrés Manuel, en su retomar las viejas prácticas del sistema político mexicano clásico, lo retoma de una manera sumamente ventajosa. ¿Por qué?
porque en el sistema político mexicano había pesos y contrapesos informales, había, había consultas, había una relación más o menos descomplicada, por así llamarlo, con los grupos de presión, especialmente con empresarios, siempre con empresarios y con trabajadores. Esa era la parte más clara. Lo que pasa es que el poder omnímodo del presidente de la República fue minándose de una manera muy clara a partir de 1994 y hubo un mayor equilibrio de poderes. Lo que está tratando de hacer López Obrador, y eso cada día me queda más claro, es regresar a un estado de cosas en donde la figura presidencial es todopoderosa, tan todopoderosa, pero a diferencia de las prácticas previas, las prácticas del sistema clásico, son abiertas. Las formas y los modos en el sistema clásico eran muy importantes, por eso decían la forma es fondo. No llegaban a este punto de agresión y esta exhibición de autoritarismo. O sea, sí eran muy autoritarios, pero por lo menos decían con permiso y gracias. Y no lo hace. A ver, Jaime. No, mira, a ver, durante décadas los presidentes priistas hicieron con el presupuesto lo que quisieron. Eso ¿sí? lo sabemos. Hicieron lo que quisieron. Es demasiado adornado todo eso. O sea, mandataban, quitaban, ponían, y el Congreso, siempre de mayoría priista, eran unos levantadedos. Hay que decirlo como fue. Pues, sí, claro, entonces, hasta 1988 esta fue la empezaron, tónica. incluso en la peor crisis de este país hasta ahora, porque vamos a entrar a otra, que fue la de los 80s, eso fue, el respaldo al presidente fue absoluto, a Miguel de la Madrid, y luego, cuando se vio en problemas Carlos Salinas, fue cuando hubo una mayoría diferente, ¿sí? Es decir, cuando se enfrentó. Y después, cuando el Congreso, y durante muchos años se empezó a menoscabar el poder del presidente. A mí me gustaría decir que fue gracias a la oposición, y sí, apoyó, pero fue sobre todo, ¿sí?, gracias a los organismos internacionales que obligaron a la administración pública de este país a ser más transparente y a sentar una serie de bases. Sí, esos horribles, gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario, obligaron al gobierno. ¿Por qué? Porque si querían dinero prestado, le decían, pero tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces el gobierno no tuvo más remedio que hacerlo. Que modernizarse. El presidente López Obrador lo que quiere es regresarnos a 1960, a 1970, un presidente que dice, ¿sabes qué? Quiero que le quiten aquí, que le pongan allá. Pero su propuesta de que ser él en una situación económica grave, el que determine el presupuesto, está blindando el resultado electoral del 2021. Claro. A eso va. O sea, quiere que se apruebe ahorita para, si pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pues de todas maneras va a decirles, oigan, ¿qué creen? Estamos en crisis económica y de acuerdo a este artículo, yo mando. Y sí, ustedes tienen mayoría, pero yo mando. Entonces, va dirigido hacia eso. Está contando que aún perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados, no va a lograr la oposición tener un número tan importante para quitarle esa función al presidente. El presidente es un visionario, está viendo hacia el futuro, por supuesto. Entonces, pero esa no es la peor noticia. Ya éramos muchos y parió la abuela, porque resulta que también habló de las Afores, ¿sí? Sí. Y lo que dijo, yo dije, pues, ¿cómo se van a meter con las Afores? Pues se van a meter con las Afores, así que la gente que nos está oyendo, si tiene su Afore, pues váyase preparando, porque hoy dijo, pasando la contingencia, vamos a ver esa privatización de las Afores, ¿sí? Y vamos a tomar medidas. ¿A qué les suena? Les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena ese dicho del presidente? A que va a tomar el control de las Afores, se va a quedar con ese dinero y después no va a haber pensiones, punto. O sea, eso es lo que va a pasar, las va a meter en su banquito pitero, el Banco del Bienestar, y a la mera hora, cuando tú busques tu pensión, bueno, en mi caso dentro de, no sé, 15, 20 años, pues no, anda, vete, no hay nada. Eso es lo que va a pasar.
Se va a gastar el dinero en las Afores. Miren, les voy a decir una diferencia que a lo mejor es totalmente subjetiva, pero yo lo vivo así y lo comparto con ustedes. El problema es que sí, había mayoriteo en otras administraciones, yo coincido, Claro, pero es un no dato que no se puede estaban negar. locos. Esa es la diferencia. O sea, porque había expertos, había asesores, había personas que entendían el problema, que lo trataban de resolver. El problema es que aquí es la decisión de, no es mayoriteo, perdónenme, es uniteo, o no sé cómo se le pueda decir a eso, porque no hay personas de razón que estén tomando decisiones. Hay una persona que por encima de todos, expertos, asesores, secretarios, organismos internacionales, organismos autónomos, organizaciones civiles, es una persona la que toma la decisión. Ojalá volviéramos a la época del mayoriteo. Siquiera eran varios, entre todos se decían y lo estás entendían. adornando. Era el uniteo también, o sea, No, el presidente decidía y se hacían las cosas. Y oye, perdóname, pero ese perdóname, conjunto de expertos, pues no impidió los errores de López Portillo, de Echeverría, de la Madrid. Pues sí, ¿dónde estaba comparado ese con conjunto eso, maravilloso de sí, expertos? Y no. ahora con Peña, ¿dónde estaba ese conjunto maravilloso de expertos Oye, que nos pues hizo fíjate que crecer a ese conjunto 2.1%? O maravilloso de sea, sí, expertos, este señor lo está haciendo bien, pero bien mal. Pero oye, los otros tampoco lo hicieron permíteme, muy bien, no con lo Peña, hicieron bien, hay que vamos, decirlo. oye, escúchame, vamos a Peña, ¿sí? El señor logró sacar a la gente de la toma de decisiones de educación. El señor logró hacer una reforma energética que mucho extrañamos. Sí, que Pemex estaba endeudadísima, que era una plasta, que qué barbaridad, que estaba la corrupción, sí, pero ¿sabes qué? Tenía salida, ¿sí? Todas las reformas que hizo la administración de Peña, en esas nos viéramos. Ahora las cosas han regresado a ser como antes. Y eso es Exacto, exacto, como exacto, como antes. en Nada más que 1960. sabes que A paso ver, este presidente es un presidente priista, en la mejor tradición, no, en la peor, En la peor tradición y lo más bueno, en claro. la en la peor, peor tradición, de acuerdo, en ¿sí? la peor. Entonces, a mí no me digan que la reforma energética no funcionaba. A mí no me digan que la reforma educativa no funcionaba, Te, cuando te voy, al fin se había podido quitar el gran negocio que era para la gente, en donde la que te voy a mandaba decir era la gente. te voy a decir cuál fue uno de los errores de los gobiernos priistas. Cuando dice López Obrador que el Fobaproa fue terrible para los mexicanos, no está mintiendo. No, No está estoy de mintiendo. acuerdo. Cuando dice López Obrador que cada vez que había una crisis salían nuevos ricos y los ricos eran más ricos, pues ahí están las estadísticas, tiene razón. O sea, en eso tiene razón, ¿sí? En los abusos del poder público también tienes razón, que se iban a jugar golf en el helicóptero, que es una Sí, de sus historias favoritas, que la ha repetido nada más 3.827 veces y contando, ¿sí? Pues tenía razón, lo Sí, cual no quiere decir que eso le dé la razón a él. Lo que yo sí, quiero decir es, no nos peleemos por defender al pasado, no, porque tampoco les ayudó no, mucho a los mexicanos, nos ayudó mucho. Lo que sí, tenemos que hacer es el nada aquí más y que, ahora. sí, Y el nada aquí más. y ahora, mira, voces como la de Porfirio Muñoz Ledo, yo se los quiero poner, que se levanta y dice, oigan, pero ¿cómo Claro, le vamos a quitar, con qué cara les quitamos el 25% de su sueldo a la gente? así ¿Cómo les es. vamos a quitar el aguinaldo? O sea, dice, esto es ¿verdad? una afrenta. No, pero sabes, a mí lo que me molesta mucho es el maniqueísmo, es decir, todo lo de antes era malo y ahorita todo es espantoso también, como antes, porque es culpa de los de antes. Oye, si a mí me ofrecen en este momento ser directora de, no sé, de la termoeléctrica de no sé dónde, pues si yo le voy a entrar es porque puedo.
si ya sé que la dejaron hecha un desastre y que no sirve y que eran unos rateros y no puedo, oye, pues no me meto. ¿Para qué me meto a eso? Uno acepta una chamba y una responsabilidad cuando cree que realmente puede hacer las cosas que tanto él mismo criticó, porque se la pasó años diciendo, ayer circuló un video que les mandé de López Obrador diciendo, Peña tiene que renunciar, el crecimiento de 2.5 del Producto Interno Bruto es bajísimo, no tiene control sobre... Ya quisiera crecer a la mitad de eso. Entonces, ¿para qué aceptó ser candidato y ser presidente? Si estaba tan mal y no podía, pues... Es que era re fácil gobernar, Tere. Era re fácil, como sacar petróleo, nomás hacías un agujero y ya. Exacto, exacto. Bueno, no me hagan caso, estoy muy enojada y muy preocupada. Sobre todo estoy muy preocupada porque no le veo forma a que nos escuche. Haz de cuenta que estamos hablando con un sordo. Entonces le dices, oiga, pero va a pasar esto es lo que viene, mire lo que está sucediendo en el mundo. Y es como una persona, ahora que estoy viendo The Good Doctor, que es una serie buenísima de un chavito que es autista, pero es un genio, dices, oye, ni los autistas. O sea, sí oyes y dices, yo gobierno para todos. Aquí no, aquí es, no te veo, no te oigo. ¿Qué es eso? ¿A dónde nos va a llevar eso? Bueno, me callo. Mónica, un comentario final. Veo muy complicado el escenario, sobre todo porque el presidente es refractario no solamente a escuchar a la oposición, es refractario a escuchar las pocas voces relativamente sensatas dentro de su gobierno. Se conoce que su gabinete le tiene miedo. Eso es un hecho. O sea, no sé si le dicen la verdad o le tratan de decir la verdad, no los escucha o francamente es el traje nuevo del emperador, como están operando. No lo sé porque no tengo el dato duro, pero lo que sí estoy viendo es que es un dislate tras otro, un desprecio a la ciudadanía, un enquistamiento emocional en el poder, o sea, lo que él busca es preservar el poder a toda costa, no le importa ni la economía, no le importa la sociedad, habla del pueblo bueno de manera retórica y lo único que le interesa, visto lo visto, es mantener el poder. Él está viendo a las elecciones del 2021 y qué va a pasar con él. Y amenaza además con que, pues, si quieren ya me voy. No, compadre, llegaste ahí, te eligieron 30 millones. Esto de que si quieren ya me voy, lo que quiere es al revés, revés, que salga su carita en las boletas, pues sí. No. O sea, además de todo nos quiere ver la cara. Entonces, sumamente molesto, sumamente preocupante, y la verdad es que en estos momentos veo pocas posibilidades de la construcción con el concurso del gobierno de una gran alianza nacional. Quizá la sociedad se pueda organizar, algunos partidos se puedan organizar y se pueda crear un frente nacional, puede ser, no lo sé, no lo tengo tan claro, pero esto no significa el concurso del gobierno. El gobierno finalmente de López Obrador va a buscar quedarse y hacer su cuarta transformación, y en esa cuarta transformación no se ve que exista realmente una auténtica salida para el desarrollo nacional. Esto. Jaime, pues ya nos vamos a ir, pero sí, tienes tú los comentarios. Los comentarios. Sí, fueron más de 200, entonces voy a entresacar así al azar para que darle oportunidad, pues, de alguna forma. Perdón que no lea los 211, pero tendríamos que hacer otra media hora. El mezcalero de San Juan, que nunca nos había escrito, dice, pero los hijos del peje sí quieren ser infelices, pues están construyendo industrias para ser ricos. Adriana Ávila, ¿quién va a ser feliz siendo pobre y no tener que darle de comer a la familia? Solo los conformistas no desean nada en la vida. Andrés Manuel López Obrador odia a los mexicanos. Luis dice, cuando yo era niño hace rato ya, nuestro maestro de primaria le hubiera dado un coscorrón tipo cerillazo y jalón de patilla a AMLO por menso después de sus bobadas. Saludos rapidines, sigan así. Adriana Ávila, Tere Vale, nos gustaría que le hiciera una entrevista al ingeniero Gilberto
Lozano. Elsa Linares Sánchez, que López se haga rico y todos los demás pobres, porque él es un pobre, estúpido, ignorante. Lorenzo Arias del Río, me superencanta este programa, muchachos. Este infeliz nos está llevando al comunismo. No, nos está llevando al viejo priismo. Exacto, no de como dicen está ustedes, llevando al peor priismo. No se vayan con ese discurso. Hola Tere, dice Tere Galindo, me quedo pensando cuando veo al presidente, francamente no sé si reír o dar coraje. Le gusta jugar a ser el más ignorante y gana por mucho siempre. Yulsi, entonces que López ponga el ejemplo y que viva bajo un puente. ¿Por qué él vive en un palacio? ¿Por qué su cortesana, la sopilota, gasta recursos públicos en grabar sus canciones mediocres? ¿Por qué su bastardo, el Chocoflamba, no va a la escuela pública? Qué paradójico. Oigan, no se refieran así, de veras. Nos bajamos el nivel nosotros. Sí. Seamos a ver, Bullet, menos bla bla y más zap, soc, plaf, poink. Así entiende el guasón. Sí. Veía Batman. Sí. Lorenzo Arias del Río. Hola chicos, yo vivo en León, Guanajuato, ya tengo viviendo aquí 40 años y en estos años se ha transformado en una ciudad hermosa con todas las comodidades e industria impresionante. La ciudad súper segura, esto cambió con el huachicol. ¿Coincidencia? En Guanajuato somos orgullosamente panistas. Dice Jennifer Duarte, ¡ay, qué vejete desgraciado! Yo soy de Guanajuato y mi lindo estado está así gracias a él. Desde hace 1 año y medio, desde el día en que él dijo que él no perseguiría a nadie, desde ese día todo está fuera de control. Él es el presidente. El día que ya estaban a punto de agarrar al marro, él dio la orden que no lo detuvieran, que se retiraran. Por Dios, este hombrecillo es la causa del desgobierno en nuestro país. Ya basta. Kini cha chau. Así, Kini cha chau. A los únicos que les gusta ser pobres es a los chairos. No es cierto, no les gusta. Por mediocres esa gente no les gusta progresar, por eso se conforma con las limonas del doble K, y eso es algo que le beneficia electoralmente al ganso. A mí mis padres me enseñaron que yo progresaré con base en mi esfuerzo, no el de nadie más. Tanto no me agrada la idea de ser pobre y lo que tengo me lo he trabajado, no como el ganso que siempre ha vivido del erario público. Bruja Brumosa, rapidines, hola, López ya está perdido y me pregunto si a alguno de su gabinete no se les enciende un foquito para intervenir. No les hace caso, Bruja, no les hace caso. ¿Sí? Fede Franco, mi querida Moni, totalmente de acuerdo contigo, la misma frustración y coraje que tú expresas es lo que muchos sentimos. Creo que no merecemos un retrasado mental como presidente. Thunderlight, desafortunadamente la 4T en realidad es el 4T. Es una pena ver que López Obrador ha perdido la razón, aparte de su incompetencia que ya conocíamos. Gracias por analizar la mañanera, nos evita el mal trago de verlo. Recordemos, todos somos México. A prepararnos. Overton Eagle, bueno, estamos ante un caso de desnutrición mental, producto de una infancia abyecta y vacía. Cristo del huerto, ten piedad de los hoyos negros que devoran su cerebro, evidentemente la velocidad de la luz. Lucía Silva, ahora resulta que es nutriólogo, el inepto loco mesiánico. ¿Dónde quedó la de no mentir, no robar y no traicionar? Se ve muy infeliz viviendo en un palacio y los hijos más infelices ahora resulta que en 1 año y medio ya son empresarios. Este ha resultado el mayor ratero y saqueador del país. Ya Rafael nos vamos a tener que ir. Bueno, sí, perdón, gracias a los demás, perdón que no los leamos, pero de veras fueron muchos. Gracias por participar, por darnos sus opiniones. No termino, pero haremos un entresacado de los comentarios en donde nos piden cosas, nos piden que entrevistemos. Algunos pues, nos mandan, ya saben, muy lejos. No les gustan nuestros comentarios, pues así es el asunto. Me despido, hasta mañana. Mónica, gracias, Tere, gracias, Mónica. Gracias. Gracias, amigos.